Capítulo 18. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó además a Hadad-ezer, rey de Soba, cerca de Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le tomó 1000 carros y 7000 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie. David desjarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David mató a 22.000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, David tomó una gran cantidad de bronce de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Tou. Y Adoram trajo toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. Estos el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Además, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era comandante del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Safsá era escriba. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Capítulo 19. Después de esto murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Hanún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No han venido a usted sus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Y algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres. Y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después vuelvan. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia, de Aram Maaca y de Soba. Tomaron a sueldo 32.000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los amonitas se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos.
Al resto del pueblo lo colocó al bando de su hermano Abisai, y se pusieron en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate, y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para enfrentarse en combate con los arameos, y éstos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río, con Sofac, comandante del ejército de Hadad-ezer, al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató a los arameos, a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. Cuando los siervos de Hadad-ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos no quisieron ayudar más a los amonitas. Capítulo 20. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los amonitas, y fue y puso sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba 34 kilos de oro, y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad, y a la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que hubo guerra en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai el husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat el geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.